Último bloque de sesión abierta y ya está con nosotros la doctora Cecilia Guerrero, quien es diputada y presidenta del bloque del Frente Justicialista para la Victoria. Bueno, el diputado Carlos Molina decía que hay que dejar de lado las diferencias políticas y empezar a trabajar juntos por Catamarca. Buenas noches primero y bueno, ¿qué opina de esto? Bueno, buenas noches, gracias por invitarme. Sí, Carlos Molina siempre ha sido una persona muy conciliadora. Nosotros creemos en definitiva que todos quienes pertenecemos a la clase dirigente, sea política, empresarial, sindical, debemos hacer un compromiso fuerte por la defensa de los intereses de la provincia, porque en realidad la responsabilidad nuestra, como bien lo dice la gobernadora de la provincia, es resolver los problemas de la comunidad. Y en esta resolución de los problemas, con demandas que son cada vez más urgentes y que son imprescindibles de ser resueltas, la gente no hace distingo de quién pelea más o menos, sino lo que quiere son soluciones a sus problemas. De manera tal de que es saludable que la dirigencia política breguemos en forma permanente para responder a las demandas comunitarias y defender los intereses de la provincia de Catamarca, que no son otros que los del pueblo de la provincia. Bien, y con este tema justamente que hablaba él del famoso envío de fondos nacionales, los diferentes sectores tienen sus posturas, ¿no? ¿Usted qué opina y cuál es, digamos, la postura del oficialismo? ¿Llegan o no llegan los fondos? Ahí nos vamos a diferenciar un poquito del planteo del amigo Carlos Molina. En realidad el problema me parece que pasa por cómo se concibe el Estado y qué intereses se priorizan, porque desde la perspectiva económica los recursos son siempre escasos y las demandas muchas veces, la mayoría de las veces, superan a la posibilidad de resolución o de satisfacción. El problema que nosotros avisoramos a nivel nacional es una concepción de un Estado que está restaurando viejas concepciones, valga la redundancia, en la forma de concebir la organización de la sociedad, con una priorización marcada de sectores concentrados de la economía, de una marcada concentración de la riqueza y una profundización de la verdadera brecha que es la desigualdad social. Los pobres cada vez son más y son cada vez más pobres, los ricos son cada vez menos, pero son cada vez más ricos. Y esto es un fenómeno que se da en la República Argentina, pero también se está dando a nivel internacional en las demás naciones del mundo, que se han formado y que se manejan bajo la concepción del capitalismo a ultranza. Si el Estado no se erige como el eje vertebrador de las diferencias y como el garante de los derechos de los ciudadanos, indudablemente el capitalismo salvaje va a hacer estragos también en nuestro país. Y en orden al presupuesto nacional, sí, lo que está sucediendo es justamente que el macrismo, cuando irrumpe en la escena política del país, en la conducción de los destinos de la nación, ¿qué hace? Resuelve priorizar a un sector de la economía, le da todos los beneficios, como es el sector agroexportador, en detrimento de la inmensa mayoría de la población. Entonces, por ahí suena hasta una afrenta, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores, decir que el problema argentino es el costo laboral, cuando en realidad el Estado Nacional, a través del gobierno macrista, está reduciendo, por ejemplo, todo lo que son subsidios, haciéndole pagar el costo a la población y mientras tanto, ¿cuántos miles de millones de dólares ha transferido al sector agroexportador? Entonces, que además beneficia fundamentalmente a la zona núcleo productiva del país, que es la zona de la pampa húmeda. Entonces, este debate hay que darlo en el país.
y hay que darlo desde las provincias hacia el puerto, porque ya sabemos las consecuencias que hemos vivido todas las provincias del interior a partir de una concepción centralista o de una nación concebida al servicio de los intereses del puerto. Lo que pasa es que digamos, esta concepción del capitalismo, esta descripción que vos hacías, tiene su correlato territorial también, y el Estado también tiene que regular la distribución territorial de la riqueza y de los recursos. Lo que pasa también, lo que se ve, es que esta discusión que vos planteás y cuya, digamos, escenario central debería ser el Congreso de la Nación, no está funcionando. Y muchos de los representantes de la provincia le han votado el presupuesto 2017, le han votado las leyes que ha ido presentando el Ejecutivo Nacional, incluso el acuerdo con los fondos buitres, con mucho apoyo de sectores de provincias, incluido de la provincia de Catamarca, que se ven perjudicadas con este programa. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hay una necesidad imperiosa de que las provincias argentinas, que son gobernadas por fuerzas políticas distintas a la del gobierno nacional, sienten una posición clara como opositora a esas políticas que tanto daño le están haciendo al tejido social y productivo de la nación argentina. Si nosotros seguimos siendo absolutamente funcionales a los dictados del imperialismo macrista, y perdónenme que lo diga de ese modo, Catamarca está siendo golpeada ferozmente por las consecuencias de ese capitalismo. Acá no nos engañemos que a la provincia nos están dando prácticamente migajas con relación a lo que se le da a otras provincias argentinas. La gobernadora lo ha dicho hace un par de días, con relación a lo que se prevé para las bicisendas para la provincia de Buenos Aires y lo que se prevé para la construcción de viviendas sociales en la provincia de Catamarca, 353 millones para el año. O el soterramiento del tren Sarmiento, que son... O el soterramiento del tren Sarmiento, que no digo que no sea necesario, bueno, pero digamos, de una vez por todas, hay que definir si se quiere vivir en un país equilibrado, donde todos los ciudadanos vivamos donde vivamos, tengamos los mismos derechos, o si se quiere seguir subvencionando que los porteños vivan cada vez mejor y que las demás provincias del interior profundo, los que habitemos en estas provincias, seamos parias en nuestra propia tierra. Y pasa con lo del reclamo del fondo del conurbano, ¿no? Que están pidiendo justamente las provincias que se trate en el Congreso y que no sea injerencia de la Corte. ¿Cómo se hace ahí? Seguro, porque en realidad esto se motiva en leyes del Congreso de la Nación que tienen naturaleza impositiva y donde deben definir todas las provincias que integran la nación argentina. Entonces, la avanzada de Buenos Aires por recuperar o por hacer declarar la inconstitucionalidad del tope establecido por ley al fondo del conurbano, significa que las provincias debiéramos ceder en conjunto aproximadamente 53.000 millones de pesos a favor de la provincia de Buenos Aires. ¿Y con qué vamos a financiar la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros enfermos, el bienestar de nuestros ancianos? No son cuestiones menores, las necesidades de nuestros pequeños productores. Entonces, en esta posición, en este tema en particular y en todos los temas que hacen a la provincia, tenemos que tener una posición firme y que quienes vayan a representar a la provincia o al pueblo de Catamarca en el Congreso de la Nación realmente lo hagan con un compromiso cierto, profundo y verdadero con todos los catamarqueños, más allá del partido político que representen, porque en la medida que Nación avasalle los derechos de nuestra provincia, está vulnerando los derechos de cada uno de los catamarqueños. Ahora, lo que uno ve en esta dinámica es que vastos sectores del justicialismo en realidad están más preocupados por, digamos, criticar a sectores que también pertenecen al justicialismo, por ejemplo, el kirchnerismo, que tiene una fuerte ascendencia en la provincia de Buenos Aires, está más preocupado por la interna que por, digamos, ponerle un freno a un proyecto que comparto es
dañino digamos, para las provincias en general y para los sectores más vulnerados en particular, ¿no? Mire, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ha dicho con absoluta claridad. Digamos, acá hay que visualizar realmente qué es lo que se quiere y qué es lo que estamos padeciendo los argentinos. Si a nosotros tenemos un gobierno nacional que nos incrementa las tarifas, los pequeños productores no pueden pagar, los industriales no pueden pagar las tarifas de los servicios públicos, y nos siguen diciendo que el problema es el costo laboral y siguen pretendiendo precarizar las relaciones del trabajo. Entonces, todo el país tiene que ponerse de pie en no para poner palos en la rueda, no se trata de eso, se trata realmente de concientizar de que hay intereses que son generales, que hacen a la supervivencia de la patria y que hacen a la dignidad de todos los argentinos, que están por encima de cualquier tipo de rencillas políticas, partidarias y mucho más rencillas internas. Y esto lo tenemos que saber internalizar y saber transmitir también a los demás. Porque de nada vale un espacio pequeñísimo de poder o un cargo de representación institucional si la patria cada vez es menos patria y cada vez se está haciendo nuevamente más dependiente de los dictados de potencias mundiales. Hay cuestiones que son demasiado preocupantes, el alineamiento de la República Argentina a partir de Macri con los Estados Unidos, la visita del premier israelí, los convenios celebrados con el Estado de Israel, que incluso colocan a la Argentina de vuelta en una situación de riesgo para el terrorismo internacional. Son todas cuestiones que no se debaten. La locura del presidente de los Estados Unidos, lo digo con el mayor de los respetos, puesta de manifiesto en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ha colocado al mundo entero al borde de un nuevo conflicto bélico internacional que no deja fuera a América Latina, porque incluso la misma hermana República de Venezuela está en riesgo de una intervención militar norteamericana a la cual nos quieren arrastrar al resto de los países latinoamericanos. Entonces, estos cambios de posicionamientos en la política internacional de Argentina está afectando la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Pero estos temas no se debaten en el Congreso, no se debate tampoco la deuda externa, que va creciendo de manera exponencial y no hay un freno ni siquiera a través de proyectos de declaración respecto a este tema, ya que no es tema de debate a través de un proyecto de ley, pero digamos, no está funcionando el Congreso como la caja de resonancia de los grandes debates nacionales como debería ser. Sí, y eso también es responsabilidad de las provincias, porque las provincias son los que abastecen de legisladores. Por eso digo, también hay que tener, como vos decías, un fuerte discurso respecto de eso, pero también un mandato de los gobernadores a los propios, digamos, legisladores con los cuales debe trabajar articuladamente, ¿no? Yo creo que los gobernadores han dado un paso importante con el tema justamente que hablábamos recién del conurbano bonaerense, donde se han reunido primero los gobernadores peronistas, pero después han ampliado la convocatoria a gobernadores de otros signos políticos, entendiendo que esto iba mucho más allá de las diferentes posiciones político-partidarias. Y creo que si ese camino se sigue, se profundiza y se ponen en la mesa de diálogo de los gobernadores o de la Liga de Gobernadores o como le quieran llamar, estos grandes temas, puede ser el inicio de un camino de llevar la voz de las provincias argentinas y colocar en debate los grandes temas nacionales que nos permitan de una vez por todas recuperar el rumbo de la integración latinoamericana, que también ha sido abandonada por el gobierno nacional, y recuperar ese poder de negociación en conjunto, así como lo tienen que hacer las provincias con relación a nación, lo tienen que hacer
la nación con las hermanas naciones latinoamericanas con relación al resto del mundo. Si Argentina negocia aisladamente con los otros bloques regionales, vamos a estar en problemas. Si Catamarca negocia aisladamente o cualquier provincia argentina con el gobierno nacional, también vamos a estar en problemas. Me parece que el camino es la integración regional también de las provincias argentinas y la consolidación de un bloque que puede ser en un montón de cosas heterogéneo, pero que debe tener en claro cuáles son los intereses y las necesidades de las provincias argentinas y recuperar también el ideario de Felipe Varela, tantas veces olvidado por los catamarqueños. Muy bien, gracias Cecilia por Muchas la gracias. visita. Muy amable.